de la asistencia para que por favor lo llene. El mismo que mandaste al ya. No sé si pueden mirar que nos hace falta para todo. La vez pasada no firmamos el estado de la volviendo, digamos, aparte, producto de la reunión que estábamos teniendo en el tiempo que solicitamos, pues nos parece importante acotar que sí tuvimos una dificultad en el tema para negociar condiciones nuevas, que es lo que se era normalmente, que repercuten, bien sea sobre el bienestar de los así como sobre su condición. Vemos exactamente que se nos va a garantizar lo que ya está, que ya es derecho. Y también percibimos algo como que cuando hemos planteado pliegos de otras entidades, entonces se nos dice, no, porque eso es de esa entidad, no es de acá, pues ustedes nos dicen que revisaron la de gobierno para traer esta propuesta. Entonces cuando los sindicatos acogen muy poquito o nada, entonces son referentes. Son referentes para negarnos cosas, pero no son referentes para pensarnos en alternativas de cosas para considerar. Los que han concedido, no, esos son ellos y ellos verán. Pero los que han negado, miren, gobierno puso este punto así. Entonces sí sentimos ahí un poco de intención como un poco abierta al cambio a la progresividad, no más bien que se está investigando, que no se ha dado para no concederlo, sino que se ha dado para ver, venga, cómo avanzamos en términos de cómo están otras entidades frente a temas de bienestar. También frente al punto particularmente hacer una precisión que se dio en el argumento verbal, pero de pronto no estaba acá y no sé si ustedes plantearon la alternativa. Fue muy basándose en cómo estaba, pero algo que decía Julie es, bueno, si entendemos que está el tema de las 40 horas compensadas, pero lo que proponemos es así como de pronto otras entidades lo han hecho, dar un bonus. Entonces, claro, él debe compensar porque uno no estudia 12 horas, pero que se reconozca algo de ese tiempo, como, bueno, usted tiene, la administración le concede tanto tiempo y usted igual compensa, para que yo no tenga que compensar esas 40 horas, sino que me reconozcan desde hace un tiempo y yo compense el resto, facilitando un incentivo, por eso lo poníamos dentro del programa de incentivos, que es de hecho como se plantea el Ministerio de Trabajo, que no es que les diga ya no deben compensar nada, sino que ellos les dan ahí como un cuponcito de horas para que lo que compense no sea tan pesado. Si sabemos que hay compañeras que han tenido que compensar en diciembre hasta las 9 y demás, este tipo de, mientras estudian, y pues es como facilitarle un poquito el proceso a la persona. Asimismo también nos surge una... Ahí entonces la puntualización de la propuesta de 12 horas mensuales o 4 horas semanales. Sí, porque puede tener. Entonces,
allí estaría. Pero además señalar que se obvió parte de la petición que también habla de la posibilidad de orar. Y es que puede que yo no tenga que compensar tiempo si puedo. Que de 7 o desde puede que tenga mi clase y ese tiempo pues que se tenga esas facilidades para optar por esos horarios flexibles sin importarnos la sede en donde se encuentre la servidora. O sea, Como precisando que era parte del punto y que nos incluyó, y es la parte de los permisos necesarios y flexibilizar la jornada. Hacer posible que causante de proceso educativo sea merecedor de la flexibilización de la jornada. Porque muchas veces la simple flexibilización puede facilitar que yo no requiera el permiso. y si ustedes estuvieron revisando la propuesta, queremos saber si nos pueden compartir la información sobre el total de las personas que son de planta, para poder ver en qué porcentaje pues realmente hay una afectación, en qué porcentaje se ve como que esto puede llegar a ser recurrente o frecuente para así pues poder tener esta profundización. Sí, pues realmente se nota que no hay voluntad a este punto de parte de la administración. Tienen ya estipulado, ya identificado el comparativo carrera, cuántos están estudiando y si están siendo productivos o no están siendo productivos para ser merecedores de lo que se está estudiando. Contratistas que están estudiando y que realmente pueden trabajar su horario, pero si por razones de peso, para llegar a negociar bien este punto, no sé qué, oiga, yo sé que ¿de qué tan productiva es la gente? Vamos a ese comparativo, si realmente el problema se está generando por parte de los de carrera o por parte de los contratistas. Y si el punto que estamos negociando realmente vemos que el contratista sí nos está sacando a flote, pues nosotros decimos, no, si ustedes tienen razón, y no podemos negociar ese punto. Pero sí me parece que sería viable que revisen. Pues mire, lo primero que voy a comentar es que cuando ustedes se salieron, estuvimos analizando en su totalidad la propuesta. Que estuvimos analizando en su totalidad la propuesta que ustedes nos plantearon, ¿sí? Estuvimos ahí analizando diciendo, bueno, aquí qué podemos hacer, qué podemos hacer cosas, y tenemos un planteamiento distinto específicamente con lo de la flexibilización de la jornada laboral, ¿sí? Entonces ahí hicimos un cambio que la administración se compromete ya no a mantener, sino a otorgar los permisos académicos a las servidoras y servidores públicos que adelanten sus estudios en programas académicos de educación superior legalmente reconocidos dentro de la normativa aplicable vigente, y se fomentará la flexibilización de la jornada de quienes adelanten estos estudios siempre y cuando se acredite dicha condición pues, de estar estudiando. Entonces, ese es un cambio que hicimos porque la flexibilización, efectivamente, además con la resolución 0093 de flexibilización de horarios, digamos, ahí hay una causal de otras, y pues podemos hacer efectivamente que esta sea una de esas razones de la flexibilización. Entonces, en eso, digamos, estamos de acuerdo con que se flexibilicen los horarios para que puedan estudiar. Eso primero. Segundo, es que nosotros efectivamente vemos un límite legal en el artículo 225519 del decreto 1083. Un poco, digamos, reiterar que está buenísimo traer a colación acuerdos que ya hayan tenido. Solamente es decir,
claro, ustedes dicen, bueno, se pudo en el Ministerio del Trabajo, nosotras, bueno, no se pudo acá, es para ver que uno tiene que volver a la mesa sindical y ver cómo negociamos acá y ver cómo analizamos y vemos nuestras perspectivas desde acá. Es un simple ejercicio de dar argumentos. Aquí se pudo, aquí no, listo, quedamos otra vez así y nos toca poder entender cuáles son las características y cuál es la visión de cada uno en la negociación. Está buenísimo traerlos a colación, pero es un argumento, igual si yo les dijera acá, mire que no se pudo no sé dónde, usted me dice si se pudo en tal parte, listo, volvemos a quedar en la misma igualdad de condiciones argumentativamente hablando y nos toca salir a nosotras en esta mesa de este atolladero. Eso es el segundo. Entonces, en ese, la flexibilización, pusimos otorgar y no mantener, cambiamos esto. Pero ahí en el punto de no compensar el horario, si seguimos en ese pequeño asunto que no nos permite hacerlo. Y lo tercero es que siento que hay un argumento rondando, digamos, un poco en la mesa respecto al contrato de prestación de servicio, ¿no? Si esos contratos nos quitan carga de entonces que hagan ellos para que nosotros vamos. Yo creo que es un argumento que podemos estar analizando digamos, en otro punto. Aquí ni siquiera se van a ver beneficiados. De hecho, la naturaleza de un contrato de prestación es no tener horario. El problema sería que si lo tuvieran, estuviéramos dándole permiso para que puedan estudiar, porque es que la naturaleza de ese contrato no es esa. Por eso estamos aquí es hablando de los permisos que sí se pueden dar cuando uno es funcionario. Entonces, así, digamos, un contratista desatafagar a uno un montón, pues eso no hace ni que él tenga o no derecho de ir a estudiar porque puede, ni tampoco que yo lo tenga o no. Son cosas completamente distintas y figuras completamente distintas que en el punto de la discusión de este específico punto no sentimos que vayan a inclinar la balanza hacia un lado o hacia el otro. En otros de otras circunstancias, de si hay una nómina para todo eso, tendremos otras aristas que revisar, pero en este punto no. Entonces, esta es la nueva propuesta, porque si nos quedamos analizando que había más en lo que ustedes nos están proponiendo la solicitud. Eso es como... Yo me pido la palabra y me doy la palabra. En lo de la parte flexible, esa bien. Pero sí quedó por fuera una pregunta que hacía la compañera Yuri, que nos parece importante. Ustedes cuando nos tienen que revisar en el punto y cuando nos hablan de prestación del servicio y demás, y de los recurrentes que son los permisos educativos, entonces cuando ustedes manifiestan que son recurrentes, mi pregunta es, nosotros no podemos seguir hablando en términos imaginarios. Cuando ustedes ven que son recurrentes, nuevamente nosotros les pedimos, como parte de la preparación del punto, que nos den la información de cuántas personas de la planta están estudiando actualmente con permiso remunerado. Yo ahí quiero hacer la precisión. Los conceptos establecen que son permisos recurrentes, continuos y periódicos. ¿Por qué? Pues obviamente durante el lapso de 1 o 2 años de duración del programa académico es un permiso que se disfruta todas las semanas, varios días a la semana, etc. A eso hace referencia el concepto cuando dice que son recurrentes, continuos y periódicos. Y justamente por esas características es que se exige el requisito de compensación, porque no es un permiso esporádico ni con una periodicidad no establecida. A eso digamos quiero hacer como esa pequeña acotación. Pero que sean recurrentes en general de solicitud, no. Y la palabra recurrente se utilizó efectivamente cuando se leyó y se dio, digamos, como la interpretación frente al artículo del decreto y por qué efectivamente se establece la compensación en el marco legal, o sea, no solamente en la entidad, sino en el marco legal. Hay 2 preguntas y gracias por la precisión, pero igual queda la pregunta pendiente de respuesta. ¿Cuántas personas del total de la planta hoy tienen? ¿Y cuántas personas son en total de la planta? Tenemos 170 personas vinculadas. La planta es de 184, pero hay 170 vinculadas. Actualmente tenemos 2 personas con permiso, 2 personas con permiso académico solicitado, permiso académico compensado. Pero ahí hay que hacer como la precisión de que las condiciones de pandemia también permitieron la flexibilización y mucha gente no ha hecho, digamos, la solicitud específica de permiso porque tiene un esquema
y organiza su tiempo, creo que alguien de ustedes también, no lo señaló en esta mesa, según digamos cómo funciona y el desempeño de sus funciones y lo ha hecho. Yo creo que eso sí incidió bastante en la solicitud de permisos, porque cuando estábamos en condiciones habituales de prestación 100% presencial, pues el uso de permisos, por supuesto, era mucho más. Andrea, ya se termina. Que además, un poco era eso, tenemos personas que sus estudios los adelantan fuera de la jornada laboral. ¿Sí? Entonces, no por eso, no ven la necesidad de solicitar o tramitar Las los dos que permisos. tienen solicitud, las dos lo tienen concedido. Sí, claro. Tienen resolución y tienen, en la resolución está el compensante. Dos Y la personas, auto se es el 0. Pero fíjense ahí, mi punto va por lo que está diciendo Juliet, es listo, puede ser que no sea nada. Pero nosotros desde Talento Humano, digamos, la norma, otra vez del decreto 1083, dice el otorgamiento del permiso estará sujeto a las necesidades del servicio a juicio del jefe que tenga. Entonces, si yo digo, son dos personas de 170, ¿eso cómo afecta al servicio? Eso no afecta a la del servicio, ustedes me están diciendo jefe. Es la jefa directa la que sabe si una persona específicamente en su grupo de trabajo afecta o no un servicio. Yo no. Nosotros como talento humano nos pasan esto cuando la jefe directa hace el análisis de sí o no, o alguna cosa, y nosotros simplemente lo otorgamos. Pero si yo puedo decir, dos personas no afectan el servicio, pero si voy a una casa donde la planta es de dos personas y no tengo una abogada y no pude contratar y no sé cosa, eso será otra historia que yo no puedo entrar a determinar, porque la necesidad de servicio la mide el jefe directo y no yo. Y no, pues, el talento humano. Porque volvemos a unos puntos. Está pasando que nuestro jefe no es una persona. Y esto afecta porque es que si yo estoy, o sea, eso pasaría cuando yo estoy en un cargo superior. Estamos hablando de unas casas de igualdad donde somos auxiliares administrativos. Estamos hablando de una persona como usted, está en una dirección que de verdad para su trabajo, para su gusto personal, para su gusto profesional, ella quiere estudiar un doctorado, una maestría. Y es muy importante que mi propia jefe, que tiene miles de contratistas, me diga, no puede estudiar. Entonces, por eso también le pregunto a la administración, hay algo que está ahí. Yo pienso que para crecer, y eso se lo acabo de decir a mi mamá, pues que tengo una situación vida personal. Digamos que si uno no suelta a que tengo que confiar que esa persona que me está pidiendo un permiso lo tengo que otorgar por miles de razones económicas, de ejercicio de lo que esté pasando, de lo que vaya a hacer en el futuro. Pues entonces yo no estoy confiando realmente en los profesionales que están trabajando conmigo, que se ganaron un concurso, que por derecho lo tienen. No están aquí porque llegaron, porque sí, porque eso sí, la Secretaría en este instante es la que es, porque se ha dado la pelea de que las personas que estamos acá es porque de verdad no se les da una pelea. Entonces, digamos que a veces se cumple lo que estoy diciendo, pero muchas veces de la otra parte no hay esa voluntad para lograr esas cosas. ¿Cuántos funcionarios no son profesionales? Para nosotros, Carlos, yo sé que todas estas técnicos. No sé si me toca revisar el tema. Técnicos también. Porque eso hay que mirar. Me toca Hay revisar que mirar cada eso, que a veces uno no accede a hacer una carrera universitaria por la carga laboral, dos, por los estímulos, porque de la otra parte no lo apoyan a uno. ¿Sí? Y lo que acaba de decir Carolina es muy cierto, que solo lo quieran ver a uno trabajando, produciendo, y ya, no más. Pero de allá para acá, ya uno se cumplen las metas, sale la entidad adelante, pero de allá para acá, ¿qué hay? Sí. Y lo otro,
a la administración le interesa profesionalizar la secretaría. Que se cualifique. Porque justamente somos una entidad particular, única en su especie, ¿sí? A nivel nacional. Fuimos las primeras que hicimos y estamos haciendo esto. Y el punto de que ustedes estaban hablando es el punto que yo voy a hablar ahorita. Pues dice uno, si no hay garantías para que yo pueda, si no hay los medios para que yo pueda, cuando mi mamá no me suelta, ¿cómo crezco? ¿Cómo me fortalezco? ¿Cómo desarrollo mis habilidades? Sí, porque es que esas habilidades se nos lo están creando nosotras de plata, sobre todo las de plata de carrera, pero también hay que exigir. Porque justamente en eso estamos en un talón de aquí súper delicado para la mujer. Hay razones de pase en parte, pero mira que no tienen un diagnóstico de cuántas personas no son profesionales, cuántos servidores. Preguntémosle, hagámosle un diagnóstico, ¿por qué usted no es profesional? ¿Quiere estudiar? ¿Ya se va a pensionar? ¿Cree que la entidad no lo está apoyando? O sea, nos hace falta aquí argumentos como para poder seguir discutiendo. Porque justamente para yo que estuve, yo pedí permiso para poder estar en la semana distrital de la mujer y se hizo una actividad en Centro Memoria donde justamente explicaban hay dos programas distritales que ayudan a los funcionarios para poder aplicar a estudiar desde pregrado hasta. Y ellas hablaban y son muy empáticas, gracias a nuestro que reconozcan que participamos las mujeres en ese desarrollo. Por ejemplo, Yo quisiera, digamos, abordar acá una cosa y es, la petición tiene 2 puntos. Lo de la flexibilización está, lo cambiamos cuando se fueron porque está. La segunda parte, un poco la imposibilidad que tenemos de materializarla respecto al tiempo compensado hace referencia a esta norma legal. No hace referencia a que si tenemos un diagnóstico de quién quiere estudiar o no, que está buenísimo, preguntar también en algún momento. No hace referencia a que si son 2 o si son 18, porque si todos nos pidieron permiso, pues no podemos tampoco forzar al resto y lo tienen. Entonces, esa segunda parte en la que nos queda imposible poder presentarles un acuerdo, hace referencia a nuestra interpretación jurídica de lo que está en el artículo 2.2.5.5.19. No hace referencia a que nosotros no queramos que todas estudien, no hace referencia a si son 2 o 3 las del permiso sindical. Si ahorita Andrés nos va a decir cuántas personas son técnicos, digamos que sean 10. Bueno, esas personas también están incluidas ahí en programas académicos de educación superior. Eso hace que nosotros podamos acceder al punto de no compensación, no es un argumento que sea conexo con lo que nosotras legalmente no podemos un poco aclarar. Nosotros sentimos que sí hace referencia, sí hace referencia al tema, a la voluntad y a la interpretación de ese marco jurídico. Porque, repito y reitero, es el decreto nacional que aplica para Ministerio de Trabajo, Secretaría de Gobierno y Secretaría Distrital de la Mujer. ¿Sí? Es el mismo. Y el Ministerio del Trabajo hacen un acuerdo respecto a este, pero en Secretaría Distrital de la Mujer nos plantean que no. ¿Por qué? En Secretaría de Gobierno tampoco. ¿Sí? Porque están interpretando desde allí también, porque ellas hacen la misma interpretación que ustedes hicieron, y es que el decreto 1083 en el 2.2.10.19, ¿sí? Dice que 2 horas y que será el permiso remunerado. Entonces, sí hacen referencia a una voluntad del fondo. ¿Por qué? Porque es la misma normativa para toda, para nación, distrito, etcétera. Y es cómo se le aplica y cómo se le da la versatilidad y cómo se le da un principio de progresividad
a la negociación, ¿sí? Que en ningún momento, y es que esto vale la pena enfatizarlo para que quede también en el acta, y es que en ningún momento se está diciendo que no se quiere compensar, ¿sí? Se está haciendo es un equilibrio también en otro artículo que tiene el mismo decreto 1083 de 2015, que dice que una de las causales para que no se, digamos, para que se modifique la totalidad de la jornada laboral es justamente el estudio, ¿sí? El permiso de estudio. Entonces, ahí el decreto en sí mismo tiene, digamos, como una ambivalencia, porque dice, claro, si usted va a estudiar, se le puede modificar su jornada, y luego lanza el 219 que dice que se le modifica, pero lo compensa, ¿sí? Entonces, eso está claro, pero también está claro que el argumento de que es el deber de cumplir todo, de destinar toda la jornada para el cumplimiento de la función, uno de los argumentos es lo educativo. Y creemos que también aquí lo más importante es que en el plan de bienestar e incentivo no está lo que está en el decreto tampoco. ¿Sí? O sea, ni por punta ni por la otra. Porque entonces, para una cosa, e insisto, muy en lo cotidiano, así hablando como muy casual, y es, para una cosa aplica el decreto, pero para otra no. ¿Sí? Entonces, en el decreto 1083 de 2015 también dice de la apropiación presupuestal, dice de cómo debe estar ahí la financiación a programas de educación formal, ahí dice un montón de cosas, los fundamentos de cómo debe ser el plan de estímulos, de qué debe incluir, si puede ser pecuniario o no pecuniario, o sea, todo eso está en el decreto 1083, ¿sí? Pero, entonces, aplicamos el articulito 19 porque es el que nos... Pero los otros tampoco damos estímulos por ese lado, ¿sí? No damos el estímulo con la financiación de la educación formal, tampoco lo damos. Y es un plan de estímulos que ni siquiera alcanza a dar cómo voy a acceder a esa beca, ¿sí? Porque no está ahí escrito. No está una beca. ¿A quién? No, luego vemos a quién se la damos. ¿Cómo va a ser eso? O sea, no está escrito a 2022, ¿sí? No está escrito, y sí está la disponibilidad presupuestal, que creo que es de 9 millones de pesos, algo así, si no estoy mal, para las becas, 12 millones de pesos. Ahí está, no supera, ¿sí? En esa parte de los incentivos. Entonces, no está, tampoco, no se está cumpliendo la entidad no está cumpliendo con lo que está dictaminado explícitamente en el decreto 1083, que es tener su plan de estímulos, tener su plan de incentivos, hacer la publicación presupuestal, y entonces sí aplicamos, por otra parte, como lo que puede bloquear esas posibilidades de incentivos cuando también ese decreto, es claro que efectivamente se puede buscar otras alternativas del plan de incentivos y estímulos. Ahí menciona unas pecuniarias y no pecuniarias, pero en esos mismos artículos también dice que se podrán implementar otro tipo de alternativas y que quedarán sujetos pues a la entidad. Entonces aquí sí hay un tema de voluntades y de decisión. Por eso nosotros creemos que es una decisión pues, que no podemos cerrar acá en este momento. Es que mire, es tan fácil verlo de la siguiente manera. Si yo quiero estudiar y veo que se me dificulta porque no tengo el tiempo suficiente para hacer mis trabajos, o porque tengo que desplazar de un lado a otro y no alcanzo a llegar y tener en cuenta que salgo a tal hora de trabajar, entonces ¿a qué tengo que recurrir? Si no tengo esos permisos para estudio, recurro nuevamente otra vez al permiso por justa causa. Para la administración va a ser más fácil controlar esos permisos teniendo establecido que el funcionario que está estudiando tiene esos permisos y no tiene porque está pidiendo los permisos de justa causa para hacer unas tareas de universidad cuando ya está establecido ese tipo de permisos. Pero lo están obligando a uno a que volvamos y todo se vuelva a justa causa. Y entonces ya la justa causa se vuelve un descontrol. Yo podría no compensar tiempos, pido la compartir una vez al mes, poder ir el día y no compenso, o los 3 días, porque hay universidades, 3 días, 2 días. Y seguramente los 3 días, si la justa causa es lógico,
Luisa. Pues digamos, yo creo que nosotros como administración y en eso queremos hacer énfasis, acogemos gran parte de la solicitud del pliego. Lo único que no podemos acoger por el marco normativo vigente es la exención de la compensación y el criterio para ello es el marco normativo vigente, los conceptos que estamos aquí. En ese sentido, pues hacemos una propuesta de acuerdo final que consideramos recoge varios puntos de los que ustedes traían en la propuesta. Lo sometemos a su consideración para que nos digan si les parece este acuerdo. Consideramos que podría ser una propuesta, pero de acuerdo parcial y que quede como tal establecido en el acta. Un acuerdo parcial, no es un acuerdo total, porque no se está recogiendo todos los elementos. Eso en primer lugar. Luego, pues que se compromete a otorgar los permisos para las servidoras y servidores públicos que adelanten sus estudios en programas académicos de educación superior legalmente reconocidos. ¿Sí? Pero entonces los permisos sin el apellido de académicos, porque eso nos da la posibilidad de que se pueda pedir un permiso por justa causa si yo solamente estudio una vez en el mes para poder aplicar allí, porque si queda con un permiso académico hay que tramitarlo por el numeral del decreto 1083 que establece que obligatoriamente se da la compensación. O sea, yo creo que frente a eso, si un funcionario o servidor considera que hay una condición más beneficiosa a través no de la solicitud de permiso de estudio, sino de otra modalidad y está en el marco de los derechos que tiene, lo puede hacer. Pero el artículo es absolutamente claro al señalar que para adelantar programas académicos de educación superior. Entonces, pues es lo que efectivamente dice la ley. Yo no entiendo por qué, ¿qué es lo que quieres eliminar? Perdóname. Aquí, los permisos académicos, los permisos para las servidoras y servidores públicos que adelanten sus estudios en programas académicos. El nombre de esos permisos es permiso académico. Yo no entiendo por qué lo quieren quitar. Perdóname, pero de verdad me gustaría saber cómo el argumento es que no lo entiendo. Dejémoslo académico, pero que quede claro que serán los permisos por justa causa, serán permisos académicos. No. O sea, yo creo que
una cosa es el permiso de estudios, que es lo que hace referencia a la petición. Si un funcionario o funcionaria considera que por alguna circunstancia no quiere tramitar el permiso académico, pues ya es un análisis individual que hará y mirará si hace otro tipo de solicitud. Pero no entiendo qué es lo que quieren Lo que agregar pasa ahí. es que lo que no queremos es que quede amarrado a que necesariamente tenga que ser por la modalidad de compensación. Porque es que si yo estudio una especialización, una maestría de esas que solo me ponen clase una vez al mes, ¿sí? Pues puedo no compensar porque además utilizo mi tiempo después de la jornada para hacer todos los trabajos que me dejan de un mes, ¿sí? Y solamente pido el permiso de justa causa. Claro, pero eso lo establecerá el funcionario de manera autónoma. No entiendo por qué Pero tenemos sí, que amarrarlo yo siento aquí, que cuando queda aquí acá. estamos hablando literalmente del permiso. El permiso, Yo pongo la una ley justa causa establece, que decir estudiar, entonces me van a decir, pero como es para estudiar, entonces eso no es justa causa, sino hágalo por permiso académico y compénsame las... pues la ley establece efectivamente como permiso académico, que es en lo que hemos enmarcado el diálogo y además digamos que es digamos como la especificidad de cuando uno va a adelantar estudios y programas académicos legalmente reconocidos, este permiso. Lo que estamos diciendo aquí es ya a manera individual, si yo como funcionaria creo que me es más beneficiosa por la modalidad, pues haré el análisis, la solicitud y mi jefa inmediata hará el análisis, lo aprobará y demás. Pero de hecho acuérdense que en un punto anterior establecimos para otro tema que se tramitarán licencias, comisiones, permisos y demás situaciones administrativas para todos los funcionarios sin importar su nivel jerárquico en condiciones de igualdad. O sea, creo que realmente ahí está recogido y no creo que aquí sea necesario ponerle ese, creo que eso enreda además. En el caso de que se lo nieguen a uno Por la justa causa. por la justa Tengo causa, que entonces, ¿qué se compensar. hace? Yo, digamos, todos los permisos, no solamente el de estudio, el académico, sino todos los permisos, insistimos, tienen una valoración de la prestación del servicio y es potestativo para la administración de otorgamiento. O sea, o sea, entendemos que los criterios de análisis tienen que ser razonables y objetivos. O sea, en eso estamos totalmente de acuerdo. Pero los permisos según el marco normativo, que es diferente a un asunto de calamidad doméstica, a un asunto diferente, pues tienen ese elemento también potestativo de la administración. Entonces, en principio, lo que uno espera, y por eso efectivamente nuestros compromisos en esta mesa han sido también socializar con quienes otorgan los permisos, los criterios, los requisitos y la necesidad de que se promueva una cultura en la que si yo solicito un permiso no tengo que atravesar una cadena de obstáculos, sino simplemente que se me analice mi solicitud y se decida. Pero es absolutamente diferente, digamos, a que acá tengamos que incluir eso. O podríamos ponerle la redacción que tenemos y dejar otro tipo de permisos, licencias, comisiones, como lo tenemos allá, se tramitarán, o sea, como copiar y pegar un poco la fórmula de ese acuerdo que me parece que señalaba que cualquier solicitud de cualquier funcionario, sin importar su nivel jerárquico, se tramitará según el marco normativo vigente y no me acuerdo cómo más está redactado ahí. Poner ahí, por favor, antes de todo el enunciado, que es acuerdo parcial, dos puntos, la administración. Pero si incluimos esta otra parte de las otras situaciones, estaría recogido que hay otras situaciones de permiso en las que no es necesaria la compensación, como por ejemplo el permiso de los 3 días y demás. Entonces, creo que hay dos opciones, o dejamos esta propuesta como está actualmente redactada, no sé si con la anotación del acuerdo parcial, no sé, o incluimos para no llegar al tema del acuerdo parcial, este otro parrafito. Ustedes nos indican. Pues que en todo caso es acuerdo parcial, ¿sí? Porque no se está incluyendo la prohibición de plan de incentivos y estímulos en cuanto a un permiso sin compensación. O sea, en todo caso será siempre un acuerdo parcial. No, No se tiene que Pero, No sé, Juan Pablo, si realmente dices acuerdo parcial. ¿Qué quiere decir? Que, no es total porque no recoge Sí. nada. pero voy al punto. Si yo leo acá perdón, pido la palabra. La petición de ustedes es a la firma del presente acuerdo y por medio de acto administrativo en un plazo de 60 días calendario,
La administración se compromete con la parte sindical a otorgar los permisos necesarios. Cuidado, ahí vamos bien, ¿cierto? Y a flexibilizar la jornada laboral de los servidores que están adelantando programas académicos de educación superior y o realizando sus prácticas en instituciones legales reconocidas. Julián, acorde a la realidad de la carga e intensidad horaria, Julián, eximiendo el requisito de compensación de horas. Ese no. O sea, estamos negociando esa gran, que es el 80% de la petición, la estamos negociando. Luego, lo anterior, previa solicitud de los servidores y servidoras en el marco del reconocimiento de la realización de actividades que fortalecen las competencias definitivas del decreto 815 de 2018. Chuleado. Pues es que es más el marco. O sea, realmente no es el 80% de la petición. O sea, que sea el texto, el 80% del texto no quiere decir que sea el 80% de la petición. Bueno, entonces no lo llevemos a porcentajes. Estamos poniéndonos de acuerdo en la mayoría de lo planteado, más no en la compensación por un argumento legal y por un argumento de un concepto de la función pública. Y eso es lo que hemos estado exponiendo acá, que no es falta de voluntad, sino porque hay unas limitaciones y unas fronteras que nos expone un decreto y nos expone un concepto. Entonces, no llegar a un acuerdo, no entiendo muy bien la lógica del acuerdo parcial ahí, no me... Es que es un acuerdo parcial porque para ustedes es que es el tema normativo, para nosotras es un tema de voluntades. ¿Por qué? Porque ya vemos que otras entidades sí lo han podido acordar en sus mesas de negociación. Entonces vamos a estar rotando siempre sobre lo mismo y no es un acuerdo total, porque en realidad lo que están poniendo en el acuerdo es lo que está de ley. O sea, eso cómo vamos a acordar lo que está en la ley, si ya otras personas lo han acordado y han creído que es necesario tenerlo. O sea, aquí, de hecho, acordar eso es casi reconocer que la entidad entonces no lo estaba haciendo, ¿sí? Porque sí lo ha venido haciendo. Entonces, aquí lo que está es lo que está en la ley, en el decreto 1083 de 2015, ¿sí? Eso es lo que está en la ley. A otorgar los permisos para estudios, según el trámite y según la valoración. Y aquí incluso Catalina está haciendo la precisión que aunque esto está escrito, siempre será potestativo de las jefes, tal como está en la ley. O sea, aquí no estamos yendo más allá de lo normativo. Por eso es que hay un acuerdo parcial y no total, y dado caso necesitamos que quede de esa manera explícita en el acta y en los instrumentos que estamos haciendo para sistematizar la información. O sea, lo que estoy entendiendo es que hay acuerdo en todo lo que no es compensación y no hay acuerdo en compensación, porque es que, ¿qué es un acuerdo parcial? Estoy pensando en términos prácticos. Si nosotros ponemos ahí que hay un acuerdo parcial, ¿qué quiere decir eso? Que vamos a buscar más adelante mediación, que no va a quedar dentro de los 20. Sí, es decir, ¿en qué estamos? Yo creo que la forma más lógica de plantearlo en términos semánticos de negociación sindical, llegamos a un acuerdo en lo que está escrito allá y no hay acuerdo en el tema de compensación, porque no hay acuerdo ahí. Es que tan sencillo en el tema de la compensación, vuelvo a lo mismo, y así la administración diga que no tiene que ver lo que yo estoy diciendo con lo que acá, no tenemos un diagnóstico de las personas que no han podido estudiar el por qué. Estoy casi que segura que más del 50% va a decir, no tenemos el tiempo, no hay el tiempo. Si vamos a estudiar, no tenemos el tiempo para desarrollar los trabajos. Y partiendo de ahí es donde nosotros nos estamos cogiendo de que, bueno, la administración que quiere entonces tener la gente técnica, administrativa, no profesional, no están incentivando, nadie está haciendo nada por eso, entonces para eso estamos aquí sentados. Pero si no se tiene un diagnóstico, ¿cómo vamos a concluir un punto donde falta información?
Pero no, yo sí considero, entiendo que la propuesta del diagnóstico y es muy buena para otras, para, digamos, en general para la entidad, me parece acertado revisarlo en otros puntos, pero para el punto que es si yo quiero tramitar o necesito tramitar un permiso y el esquema de compensación, la administración está proponiendo un esquema de acuerdo en el que se recogen solicitudes. Y es diferente la situación que nos plantean frente al diagnóstico. Hay otros puntos en los que efectivamente hace falta informar, o sea, en la que podemos en esta mesa decir, oiga, revisemos tal cosa, a ver qué se puede hacer. En este punto, revisando lo que vayamos a revisar, el tema en debate es el esquema de compensación, si se compensa o no. Y frente a eso, efectivamente no podemos llegar a un acuerdo frente al tema de compensación por el marco normativo establecido. Entonces, por eso nuestra propuesta de acuerdo es la que le señalamos, en las que se recoge que efectivamente haremos el análisis de los permisos y se promoverá la flexibilización de la jornada de quienes adelanten esos estudios. Eso sí creo que hicimos ese énfasis sobre todo en la flexibilización porque entendemos que efectivamente las personas adecuándose a la flexibilización de horarios tienen mayor adherencia al proceso educativo. Es que la flexibilización es una parte, o sea, es parte de la otra parte. Yo tengo la palabra. Sobre lo de si se compensa o no se compensa, no es total eso lo que pedimos, sino si se compensa o no se compensa, o sea, si se da o no se dan reconocimientos no compensados. Todas no las 40, sino algo simbólico pedíamos nosotros como Ministerio de Trabajo. Eso para precisar. Como otro punto sobre los acuerdos parciales, un acuerdo parcial se establece cuando no hay alguna de las partes no está de acuerdo. O sea, eso es lo que se establece, eso quiere decir, y lo que vemos acá tácitamente es que no están de acuerdo con la totalidad del acuerdo. Entonces, en este caso, pues lo que es cierto por las condiciones que sean es que la parte sindical no está de acuerdo con el punto final. Pero entonces tendríamos que dejarlo como no acuerdo. No, porque estamos de acuerdo en la parte de flexible, pero el punto en totalidad no está de acuerdo. Ahora, de acuerdo a lo que estaba como leyendo de manuales de negociación, lo que sí sucede es que pueden haber acuerdos que se suscriban al final con acuerdos parciales que solamente dejan el manifiesto. También pueden haber en acuerdos parciales o en caso de que no se firme el acuerdo final, que ya es un nuevo acuerdo total a lo incluso negociado, la intervención del mediador. También hay acuerdos que salen con acuerdos parciales que lo que dejan es el manifiesto de que para próximas negociaciones tengan en cuenta que ese no fue un acuerdo total, sino que deja pues la apertura de que hubo algo en lo que no hubo consenso total. Entonces dice que se puede hacer acuerdo, no acuerdo o acuerdo parcial. Entonces son como las tres modalidades y en este caso lo que nosotros proponemos es que como no es el sentir colectivo total del sí, pues que se deje como un acuerdo parcial, que se aplique así en el caso o en el caso de que se pierda el mediador. Laura tenía la palabra y luego... Pero miren, nosotros hemos tenido un ejercicio de negociación hasta el momento en el que incluso hemos encontrado formas de llegar a acuerdos sin que sea específicamente todo el texto que ustedes proponen a la izquierda y no han sido parciales. Entonces, primero, si no nos toca, o sea, ya no podemos revisar y todo lo que hemos hecho hacia atrás, pero hay muchas circunstancias en donde inclusive hemos llegado y hemos dicho, bueno, no es exactamente eso, pero proponemos esto y los hemos aprobado como aprobados. Y ese ha sido el ejercicio de ahorita. De hecho, ustedes muchas veces nos pidieron como quizás, y cuando explican, nos dan un contexto de cosas que ni siquiera están literalmente escritas ahí, que muchas hemos tenido en cuenta y hemos llegado a acuerdo. Lo que podríamos también concluir es que efectivamente quizás no haya acuerdo en este punto, ¿no? Para que no digamos como que sí, que la mitad, que pues no llegamos a un acuerdo. Lo tercero que puedo traer a colación en esta mesa que podría viabilizar el acuerdo sería que elevaremos una consulta al servicio civil y nos acogeremos a lo que el servicio civil nos diga. Entonces, estamos en esos tres escenarios, porque acá pues... No hay garantías en esa consulta. Desafortunadamente, sabemos cómo funciona internamente, y es que de este lado conocemos quiénes están del otro lado, y pues eso puede no ser parcial neutral realmente. Así se maneja, lo hemos hecho. Yo pido ahí la palabra y me doy la palabra.
Es que no ha terminado Juliet, creo. No, no sé qué iba a decir. Se me olvidó lo que iba a decir. Sobre lo que decías, la verdad es que de nuevo hay que ir a la 17, a la norma, y es que lo que dice es, se deben generar alternativas para la solución del pliego. En otros puntos hemos generado alternativas, eso está en la ley, se debe hacer porque esa es la negociación no simulada, cuando no se generan es negociación simulada. Entonces, hemos generado alternativas. Lo de acuerdo o no acuerdo no es solamente porque o sea, lo que se pide acá es tal cual, sino que, claro, se pueden hacer modificaciones, alternativas, pero lo que implica el acuerdo es que ambas partes digan sí, o sea, que ustedes lo propongan o que nosotros lo propongamos, que lo mediemos, que lo ajustemos, pero que al final estén de acuerdo. Acuerdo no es que sea exacto, sino que ambos estén de acuerdo. Han habido puntos en los que nosotros decimos, ok, no se puede, entendemos el argumento, lo que sea, y decimos, acordamos, aunque el punto sea una alternativa a la solución del pliego. En este caso se plantea una alternativa y decimos estamos parcialmente de acuerdo. Estamos parcialmente porque estamos de acuerdo con la parte de la flexibilización, no con el punto completo. Eso es lo que implica la normativa que establece cómo se hacen las pasos y puntos para la negociación sindical. Entonces, ahí hago como esa aclaración sobre que si se han hecho acuerdos con puntos que no son exacta la redacción, sí, porque son las alternativas a la solución del pliego que establece la ley y que si ambos puntos como administración y como parte sindical se está de acuerdo en la alternativa, pues hay un acuerdo. Si no se está de acuerdo, no hay acuerdo. Y si se está de acuerdo con una parte, es acuerdo parcial. Digamos, eso es lo que establece la norma. Ya me acordé. Yo le iba a decir Incluso hemos tenido puntos en los que no estuvimos de acuerdo, que pedíamos una alternativa y la administración tajantemente dijo, no, eso no lo vamos a poner como alternativa, pese a que era una alternativa. Ejemplo, el punto del horario, unificación del horario de casas de igualdad, de poder tener el diagnóstico. Teníamos que quedar en el acuerdo, el diagnóstico de la necesidad del servicio. Administración dijo no y no hubo acuerdo. En este caso, incluso nosotras somos mucho más flexibles, precisamente por el ámbito y por el clima de la negociación, a decir, sí, hay un acuerdo, pero parcial. Hay un acuerdo parcial porque no está recogiendo todo lo que tenemos en las peticiones y lo consideramos importante. Si está contemplado en las posibilidades de la negociación. ¿Por qué? Porque incluye la flexibilización, incluye la garantía de los permisos, pero no está el plan de incentivos a estímulos, y ahí es donde no podemos llegar a un acuerdo, porque ustedes nos dicen que según la norma y nosotros les decimos, vaya cosa que la misma norma la tienen otras entidades que sí lo han implementado. Entonces ahí es donde no hagamos. Sí, sí, ¿no? Sí, yo no logro entender cómo el tema que volver a pasar, porque al igual la ley, la 160, establece las tres posibilidades dentro del punto. Bueno, digamos, elevar la consulta a una entidad, yo creo que hay que partir como de verdad de ese respeto a la institucionalidad, ¿no? O sea, esa es una entidad técnica y yo ni conozco a nadie allá, o sea, ni no conozco a nadie allá, ni me hablo con nadie, ni de ninguna manera estoy influyendo en que una respuesta se vaya para un lado o para el otro. Es una entidad completamente autónoma, supremamente bien liderada por lo que a mí respecta al ejercicio de esta labor como corporativa, completamente autónoma. He tenido muchos momentos donde me dice sí, haga esto, y hay otros en los que me dice no, haga esto. Y no creo que sea justo poner en duda ni que nosotros tengamos a alguien allá que nos dé un concepto a favor de una cosa ni en contra de una cosa, y que mucho menos esa entidad no sea lo suficientemente autónoma como para dar los conceptos que jurídicamente consideran en cada cosa que le hemos pedido. Entonces, eso no. Yo creo que lo que hay acá un acuerdo es en que no estamos de acuerdo. Y está bien no estar de acuerdo. Parece importante resaltar un poco lo que la subsecretaria comenta, y es pues el Estado Social de Derecho y las reglas de juego están ahí. Entonces, pues hay unas instituciones y uno se rige por lo que digan las instituciones. Y uno, de alguna manera, no ve en ese juego la posibilidad de jugar. Y el tema es bien complicado, porque esas afirmaciones
son bastante delicadas en un tema como el que estamos, en una mesa de negociación. Yo creo que aquí partimos de la buena fe y se está proponiendo, señores, no estamos de acuerdo en esto, preguntemos al ente competente y rector en este tema y acojámonos a esto. Y decir que ese ente de alguna manera no voy a reconocer o no le confío su objetividad y seriedad, es casi poner en entredicho la totalidad del Estado de Derecho. Entonces, esto no puede dejarse pasar de esa forma y sí es bueno que todos tengamos esa claridad en lo que expresamos. Yo de la argumentación y lo que señalé es que es una realidad. El Estado de Derecho en Colombia no existe. Hay un Estado de Derecho totalmente frágil, débil, sin confianza hacia su población, hacia quienes representan, un Estado que a través de sus instituciones vulnera los derechos, un Estado que con su control de la fuerza del poder nos saca noticias de falsos positivos, un Estado que no es capaz de implementar la JEP, que no es capaz de implementar justicia. Es que esto es el Estado de Derecho. Y una institución más es el Departamento Administrativo de la Función Pública. Pero esto que yo digo, no lo digo a título de que sé que haya estado alguien o no. Es que esa es la realidad de nuestro Estado de Derecho. Un Estado de Derecho que no nos representa, que está en una crisis total desde hace mucho tiempo y que, así como pasó en Latinoamérica, que tuvieron dictaduras, aquí ni siquiera fue necesario para que no tengamos confianza en las instituciones del Estado. Y nosotras mismas cargamos con ese estigma, porque la población no tiene confianza en las servidoras y servidores públicos, porque lamentablemente representamos al Estado y nos ha tocado ganarnos la poca confianza a pulso, a día y aquí con cada acción. A eso me refería con que no hay garantías de transparencia, porque no sabemos, o sea, en esas instituciones del Estado para nosotros sería como un panorama incierto. A lo que se suma que eran consultas que consideramos que debieron hacerse previas y que ya dejamos en este punto del acuerdo cuando lo que estamos proponiéndoles es hagamos un acuerdo parcial, entonces no estamos diciendo no, pero tampoco podemos decir sí cuando sabemos, y reitero, que en la norma, en la misma norma que acoge a todas las servidoras y servidores públicos del país, para unas mesas de negociación fue viable la propuesta que trajimos, pero para otras no, ¿sí? Entonces no estamos de acuerdo en la totalidad, o sea, estamos de acuerdo con esta parte y en eso no hay discusión y por eso decimos, listo, hagamos un acuerdo parcial, ni siquiera estamos diciendo que no. La palabra y yo me la doy. Sobre lo que decía Juliet, de acuerdo en el término de que cuando el pliego se presentó ya hace varios tiempos, entonces esas consultas como de viabilidad hacía parte del argumento de la administración. O sea, lo que le haya hecho la comisión es parte del argumento que voy a traer la administración. Dar un acuerdo no puede ser buscar el argumento. Cuando nosotros trabajamos en nuestro plan de ministerio y demás, y querían hacer la consulta, era su argumento. Sin embargo, yo sigo sin entender y me parece bien extraño que cuando hay un acuerdo, esto es un acuerdo parcial. El acuerdo parcial es cuando alguna parte de lo que está, sí estamos de acuerdo y en la otra no. Estar en acuerdos así, finales, sí. Entonces, lo que yo no entiendo es por qué hay como una resistencia al acuerdo parcial, porque de decir no, entonces no parcial, sino que no hubo acuerdo. Cuando pues este es parcial, la normativa establece en la ley, en la 160 del 2014, las tres modalidades: acuerdo total, no acuerdo, acuerdo parcial. Cuando hablaban de lo del mediador, el mediador se puede solicitar, incluso cuando con no acuerdos, porque a la hora de la firma decimos no hay acuerdo, o solo era parcial, o sea, se suscribe porque hagamos esto. Yo puedo simplemente cuando ya está el acuerdo final decir no lo leímos y como esos son acuerdos, incluso lo que acordamos es un acuerdo parcial hasta que no haya la firma total. Incluso ahí yo puedo decir sobre los que no hubo acuerdo, vamos a pedir el mediador. Entonces, pues no tiene algo más, yo creo que podría hacerse parcial. Pues pienso. Además que entiendo que decir parcial no es obligar a la administración a algo. Sí, entendí cuando Laura opinó, dijo, no, parcial sería como si yo también me comprometiera como administración a algo
acuerdo, simplemente estamos diciendo se hizo esto, pero no sé. Quiero dejar claro algo y es que nosotras creemos, jurídicamente hablando, que no se puede no hacer compensación real. O sea, no es que nosotros le estemos preguntando a alguien porque nosotras o tengamos vacío, o no sepamos, o no tengamos la información, no. ¿Sí? Es porque pues vemos este debate y dijimos, listo, entonces preguntémosle a otro que nos saque este atolladero, puede ser que no estamos viendo algo, pero que en esta corporativa, que en esta mesa, la parte de la corporación esté convencida que únicamente no podemos hacerlo, está convencida de eso. ¿Sí? Es como para encontrar un tercero que dirima esto. Y yo, digamos, insisto en que, pues en que no hay acuerdo. Ya hemos dicho que no hay acuerdo, no lo hay en este punto. Podemos seguir. Y yo te pregunto, ¿por qué no sería parcial si se está la palabra Pero flexibilizar? fíjense además que es, entonces, para nosotros no es parcial porque estamos apoyando a la mayoría. Para ustedes sí es parcial porque se acoge una parte. Entonces no hay acuerdo, porque la forma en que estamos viendo el parcial es completamente distinta, porque para nosotros sí hay acuerdo. Lo que pasa es que inclusive estamos proponiendo otra fórmula para poder dirimir la parte jurídica en la que estamos convencidos no podemos hacer nada. Y ustedes dicen, sí lo hay, porque entonces está la otra partecita, ¿no? Pues nosotros también creemos que sí hay completo porque está la parte mayor. Entonces no hay acuerdo. La mayoría es como de most of people, no es all of people. O sea, es lo mismo, o sea, aquí es la mayoría, todo el mundo. Y si no, pues ponerlo. Pero es que no, o sea, yo creo que hemos pospuesto unos en los que efectivamente el debate va a cambiar porque tendremos un elemento adicional, pero aquí realmente es un tema de que no podemos pactar más de lo que está escrito en nuestra propuesta de acuerdo porque el marco normativo nos impone una interpretación clara. Entonces, nuevamente, digamos, acá estamos en dos escenarios. Sería un acuerdo en el que llegamos a esta mesa, incluso y a medida pues, de complementar el acuerdo y que a ustedes les dé tranquilidad, porque no es una interpretación que nosotras en el marco de esta negociación estemos gestando, sino que un ente rector en estos temas en el distrito diga si sí o si no, complementamos el punto para que sea el acuerdo final, o realmente pues no hay acuerdo, es un poco lo que estamos viendo. Y es que nosotros no estamos de acuerdo con pedir una consulta, porque es que una consulta si se hace por la vía que implica hacerla, pues tiene unos términos de respuesta que van a superar la mesa. O sea, igual no va a llegar. No, por eso nuestro compromiso es hacerla, o sea, por eso queda en el acuerdo, por eso no podemos supeditar y suspender la mesa al concepto del servicio civil. Por eso la propuesta es, se solicita el concepto. Claro, lo solicitamos incluso antes de la firma porque nos parece importante tener ese elemento y esa gestión, pero por supuesto el tiempo de implementación empezará a contar una vez se firme todo el acuerdo, porque se contará y se socializará el resultado de esta gestión. Coincido que no podemos suspender la mesa pues para esperarnos 40 días prácticamente o 35 días la respuesta. No, por supuesto. Y yo quiero aportar, si me está olvidando lo que iba a decir. Se me está olvidando lo que iba a decir. Pero que esa consulta, que lo que pasa es que esto también lo podemos hacer nosotros. Uno manda un oficio y nosotros ponemos el tema de documentación del plan de incentivos, del títulos, o sea, De lo que le dieron a entonces, ustedes. sí, y habrían todos juntos de hacer la consulta. O sea, que yo puedo argumentarla diciéndole, mira, con el plan de títulos, ¿usted qué me va a decir? Sabiendo que mi entidad no tiene presupuesto, sabiendo que mi entidad es así, así, así. Y ustedes pueden hacer también la consulta, pero pues es que eso es el acuerdo, no, porque eso debimos haberlo hecho ambas partes y queríamos usarlo como argumento previo a la discusión. Entonces, por eso es que decimos, digamos que sobre eso en este pliego no vamos a llegar a un acuerdo sobre el tema de la negociación y lo miraremos y a futuras negociaciones volvemos a debatirlo. Y por eso es que decimos, bueno, pues dejémoslo como acuerdo parcial en lo que sí tuvimos acuerdo, porque en el otro punto pues, no lo podemos obviar de la petición y está ahí. Pero sobre eso no hubo acuerdo, o sea, que hay un acuerdo parcial. ¿Por qué? Porque
si en el futuro no somos nosotras las que estamos acá, pues van a poder entender que esa petición se puede volver a negociar porque pues, fue parcial. Pero si no fuera fija, si se lo que Porque justo eso era lo que iba a decir, un paso atrás, pensando en lo que dice Juliet, la consulta la puede hacer desde cualquier parte y la respuesta va a diferir de parte a parte. En mi caso, en el punto que vamos a hablar, encontré una consulta que hizo un funcionario y la respuesta que dieron esa funcionario fue a mi lectura, yo no soy abogada, es sí se puede, ¿sí? Pero si se hace la consulta desde una entidad, no. Uno dice, cuando llega la señora a la comisaría de familia y voy a poner esto, y el juez me dice, ¿sí? El de la custodia dice, mamá, a usted me tengo que quitar la custodia y se la voy a dar al papá. Entonces, una lectura es desde una parte y desde la otra van a ser distintas. Esa va a ser una disyuntiva. Es como que se puede hacer. Entonces, en este punto, pues no hay acuerdo, pues hay un acuerdo parcial. Se va a hacer una gestión y esa consulta ustedes la van a hacer y seguramente va a ser una respuesta diferente que si está argumentando todas el preámbulo que hay, porque con solo nombrarles y decirle, señor, soy Carolina, me interesa saber frente a este caso con estos y estos datos usted te va a dar, y va a ser muy distinta a la que la administración va a dar. Entonces, y eso también es una realidad, porque las lecturas no van a ser distintas, porque mi solicitud no Yo pienso que si el énfasis del acuerdo parcial es que estamos hablando de flexibilización, el tema de flexibilización ya lo acordamos en puntos anteriores, en los que está establecido de manera totalmente clara como la implementación de la flexibilización de los horarios. Entonces, por eso estamos en esta disyuntiva realmente. El énfasis del punto, y es una parte de lo que ustedes solicitaban en la flexibilización, ya quedó recogida en acuerdos anteriores. Que ustedes me lo señalaron acá, la nuez de lo que están solicitando era la compensación frente a lo cual no hay acuerdo. ¿Será que o alcanzamos a presentar el diseño de Yo creo que no. descanso? Una pequeña moción de orden frente al break de la mañana, son las 10:40. Sí, entonces, ¿de cuántos minutos? 15 minuticos. a las Las 11. Sí, perfecto. Hola, Yanis, ¿cómo estás? Bueno, self-service ahí, el tema era aquí los asesores. Voy a traer una empanadita. Empanadita para endulzar. También. Los casos que hay de nivel técnico y social, pero hay gente que está ocupando